saludando a todos nuestros hermanos televidentes, tanto aquí en Puerto Rico, en el Caribe, Estados Unidos y el mundo entero, que nos siguen también a través de www.cdminternacional.com. Gracias por su fiel sintonía. Gracias también a nuestros hermanos que nos siguen en nuestra página en Facebook cuando aparece Diálogo Pastoral en CDM Internacional. También queremos agradecer a los hermanos del ministerio sermoncristiano.tv porque miércoles tras miércoles capturan esta señal, por supuesto, originada en www.cdminternacional.com. Capturan esta señal y la retransmiten en sus diferentes plataformas digitales de sermoncristiano.tv, ya sean Roku, YouTube, Instagram y ahora en Spotify para el audio, para que entonces aquellos que no puedan verlo puedan escuchar este programa a lo largo y a lo ancho de todo este mundo. Así que le agradecemos y felicidades en esta temporada navideña. Esperamos que hayan pasado un buen día de acción de gracias, compartiendo los hermanos juntos en armonía en la congregación, pero de igual manera con sus seres queridos. Tienen los teléfonos en pantalla que nos pueden estar llamando porque tenemos un equipo de hermanos y hermanas en Cristo Jesús allí en el cuadro telefónico listo para recibir sus llamadas. Así que pueden llamarnos a los teléfonos que aparecen 787-898-5410, 787-898-5120. Gloria sea al Señor. Estamos contentos, gloria sea al Señor, en este primer miércoles del mes de diciembre, ya acercándonos a las postrimerías de este fin de año. Saludo y le envío un saludo y la bendición a nuestra hija mayor, Grace Lee Nieves Vázquez, que está a punto de dar a luz ahora mismo. Estoy aquí presencialmente, pero en mi mente está ya con ella en nuestras oraciones. Amén. Para que ese primer nieto que ha de nacer, Ezra Leví Chacón Nieves, gloria sea al Señor, llegue todo bien, saludable, para la gloria y la honra de nuestro Señor. Así que, amados hermanos, hoy estamos aquí y nos acompaña el pastor Rolando Rodríguez Rivera de la Iglesia Cristiana Misionera Monte de Sion del barrio Yeguada en Camuy. Gloria sea el Señor Pastor, bienvenido a Diálogo. Sea el Señor Pastor, bienvenido a Diálogo Pastoral. Amén, Dios me le guarde un montón, aleluya, y para mí un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes, aleluya, de una manera muy especial para traer, aleluya, lo que el Señor nos ha puesto en el corazón y para poder hablar de las ricas y abundantes bendiciones del Señor. Amén, claro que sí. Y vamos a comenzar en este programa con el tema Volviendo al Principio. Este tema es sumamente importante, gloria sea al Señor, que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor. Y para ello vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 14, y dice así, amén. Amado pastor, esta carta del apóstol Pablo a los filipenses y esta declaración que él dice, mira, yo prosigo a la meta, yo he logrado tanto esto, pero sigo enfocado en el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Volviendo al principio, ¿y por qué ahora? Porque si miramos todo lo que ha estado aconteciendo en el 2025, me llama mucho la atención de que el Señor ha comenzado a mover a la iglesia nuevamente a las calles, ha comenzado a mover de nuevo a la iglesia a orar, a clamar, a interceder, y cuando usted mira esta porción bíblica, Pablo lo que está hablando es de que en un momento dado, aleluya, a él le hicieron un llamado poderoso y contundente, y era que no podía dejar lo que el Señor le había mandado hacer. Santo. Y cuando yo miro eso, me llama la atención porque Pablo, en medio de todas las pruebas, en medio de todas las luchas que pudo haber tenido, en esta carta en el capítulo 3, dice, no, si lo puedo leer rápido, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor y a mí no me es molesto. O sea, en otras cosas, no me molesta volverle a repetir el por qué yo estoy aquí, ¿sabes? Y eso significa que Pablo tenía bien en claro
desde el principio a qué Dios lo había llamado, para qué Dios lo había llamado. Y a veces nosotros en nuestra vida tenemos que volver al principio. Y volver al principio no es volver a los años 80, a los 90, cuando quizás nos convertimos. No. Esa no es la idea. La idea es que en el 2025 que estamos, a finales ya del 2025 para el 2026, podamos entender que lo que nos funcionó en aquel tiempo todavía no funciona en este. Santo. Todavía la oración, la vigilia, el ayuno, el buscar a Dios de madrugada, el someter, aleluya, la carne al espíritu, aleluya, eso provoca, aleluya, milagros, prodigios, señales, liberación, aleluya, familias restauradas, aleluya. Y yo creo que es el llamado al cual usted y yo estamos siendo llamados para este nuevo tiempo. Por eso es que dice, prosigo, en otras palabras. Quizás en un momento dado me pudo haber detenido por algo, por alguna circunstancia, pero tengo que tener la meta clara y el camino que Dios trazó claro de por dónde tengo que caminar. Llega momentos en la vida de el apóstol Pablo en su ministerio que le cuestionaban su ministerio, su apostolado, le cuestionaban el por qué le estaba haciendo las cosas, por qué era tan enfático para con los Gálatas, con los Efesios, y le decía, mira, a mí nadie me venga a cuestionar nada, las credenciales las tengo yo, y todo eso lo tengo por bajamiento de Cristo Jesús, por ese primer encuentro que tuvo con Cristo, porque él es estudioso. Claro. En cuanto a la ley fariseo, nacido de la tribu de Benjamín, el hombre tenía credenciales, aprendió a los pies de Gamaliel, y en cuanto a la iglesia, perseguidor de ella, y él le decía, mira, si me quieres hablar de credenciales, yo tengo credenciales de más, pero todo esto lo tengo por basura, por ese conocimiento de tener un encuentro genuino con el Cristo de la gloria. Y cuando Pablo comienza la obra de estar sirviendo al Señor, muchos cuestionaban, pero ven acá, Pablo predica de esta manera, pero Apolos predica mucho mejor. Y él decía, yo no vine con elocuencia de palabras, yo vine con manifestación de poder, porque al fin y al cabo la gloria y la honra es de Dios, porque esa manifestación de ese poder no viene de nosotros, viene de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y ahí es donde debemos de volver a ese principio. Porque cuando tú miras la conversión de Pablo fue, aleluya, algo magistral. No fue simplemente que hicieron una prédica como hizo Pedro y muchos se convirtieron. No. Fue un tú a tú con el Señor. Amén. Aleluya. Y entonces, tras así, Dios le enseñó, aleluya, cuál era su plan y cuál era su propósito, porque aun cuando lo deja ciego, también le dice, vas a entrar a la ciudad, a la calle derecha, y le dijo, y va a llegar este hombre que va a poner las manos sobre ti, y vas a ser sano, pero también te enseñaré a padecer por mi causa. O sea, en otras palabras, ¿sabe qué? A Pablo al principio le enseñaron el camino completo de lo que él iba a transcurrir en toda su vida. Pero en el camino, en medio de todo ese proceso que él estaba sufriendo, porque estuvo preso y estuvo pasando por todo ese proceso, vio gloria, vio poder, vio autoridad. Es para que alguien pueda ver la gloria de tenernos a través de nuestra vida. Y no entendemos la palabra de Dios porque a veces, como leemos aquí en Filipenses capítulo 6, gloria sea al Señor, cuando dice, por lo demás, hermanos míos, además de eso le está diciendo, pongámonos toda la armadura de Dios, y la armadura de Dios es para luchar, es para pelear, no es para desfilar, no es para modelar. Entonces vemos hoy cómo muchos se han desviado del llamado original, o se han desviado de las primeras obras, se han desviado del primer amor, y están utilizando estrategias mundanas, estrategias de comercio, de mercadeo, de promoción, para entonces motivar la iglesia, cuando deberían buscar
a Dios sobre todas las cosas, porque Dios es el que va a dar el crecimiento. Dice la palabra del Señor que cuando todos los hermanos estaban juntos en armonía, Él añadiría a la iglesia los que habrían de ser salvos. Pero eso conlleva sacrificio. Y en el tiempo que estamos viviendo hoy, estamos muy cómodos. Oh, santo. Cuando hablamos de comodidad, hablamos de que, aleluya, ya no queremos vigilar, Santo. porque el sueño es muy importante. ¿Ves? Ya no queremos ayunar, ¿verdad? Ya no queremos pagar el precio como nos enseñaron nuestros antepasados, ¿verdad? Que había que pagar el precio, había que crucificar esta carne. Pablo se atrevió a decir, juntamente contigo estoy crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Aleluya. ¿Sabe? Pablo estaba diciendo, ¿sabe qué? Ya no me interesa, aleluya, lo que yo podía ganar en esta vida. A mí me interesa, aleluya, que yo pueda manifestar el reino de Dios y su justicia. ¿Ves? Y esas son las cosas que se supone que en este tiempo la iglesia esté promocionando. No estemos promocionando, aleluya, esto, aquello o lo otro, que estemos promocionando que la gloria de Jehová quiere tocar tu casa, Santo. que la gloria de Jehová quiere cambiar tu vida, quiere romper cadenas, quiere libertar cautivos. Pero ¿cómo va a pasar eso? Aleluya. Simplemente porque cantamos 4 coros, traemos una palabra, o porque estoy yendo a un templo. No, amado, hay que provocar la presencia de Dios en el culto para que la gloria de Jehová se manifieste, porque Santo. al final el que va a romper las cadenas, el que va a libertar al cautivo, el que va a sanar nuestra familia, el que va a restaurar a esa persona que tanto estamos orando para que Dios restaure, es el mismo Dios. No somos nosotros, pero a nosotros nos toca, aleluya, provocar que esa presencia de Dios se manifieste. Y la Biblia establece que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, y de la adoración, y de la exaltación, y de la búsqueda sincera, porque la Biblia dice que donde hay 2 o más reunidos en su nombre. Tenemos que entonces volver a ese principio en el cual teníamos esa hambre y esa sed de buscar al Señor, porque como tú decías, tú sabes, antes el culto no terminaba hasta que Dios culminara su obra. A veces se extendía el culto a las 11, 10 de la noche, 12 de la noche, pero entonces hoy vemos en los cultos, aún los domingos, que dicen no los demos por la noche, vamos a darlo por la mañana, pero después por la mañana pues lo tengo que dar de 1 hora porque tengo el otro grupo que entra, la iglesia es muy grande, entonces estamos dando servicios recalentados, vamos a decirlo así, por decir microondas, porque ya dimos la palabra, vete, pero ¿dónde está la administración? ¿Dónde está la liberación? ¿Dónde está esa búsqueda, ese ayuno? A veces dicen, no, media vigilia, pero ven acá, voz del Señor, sincronizarnos, Señor, con la voz de Dios con la voz de Dios para enfatizar la obra de la iglesia en estos tiempos, porque muchos se han enfriado, se han acostado en sus laureles, no, que yo le sirvo al Señor tantos años, muchos muchos pastores diciendo no, muchos pastores diciendo no, yo hacía esto y esto, ahora yo voy a cosechar. Es que la cosecha es para este momento, pero hay que volverla a seguir sembrando, porque viene otra temporada de cosecha. La gente se cree lo que ya yo sembré una vez, se acabó. No, esto hay que volver al principio, volver a preparar el terreno, volver a sembrar la semilla y volver a cosechar, porque hay una generación que nos sigue. Claro, y no tan solo una... Mira, a mí me llama la atención porque quizás hay hermanos mayores dentro de nuestras congregaciones que saben la esencia y saben el principio. Amén. Pero hay una generación que viene subiendo desconoce. Que no conocen, que no conocen lo que es el poder de Dios, que no conocen lo que es la bendición de Dios, que no conocen lo que es la liberación de Dios. Y de la única manera que nosotros vamos a provocar eso en esa generación que se viene levantando y que está ahí en nuestras iglesias, es enseñándole cómo se ora, enseñándole
cómo se ayuna, enseñándoles cómo uno se separa, porque hablar de santidad no es simplemente de apariencia, es vivir una vida de santidad en todos los aspectos palabras, de nuestra vida, hechos. claro, en donde cómo me camino, cómo me conduzco, cómo puedo hacer que la presencia de Dios no se vaya, porque la Biblia dice que el espíritu se contrista, y entonces, pero como ya eso no lo podemos hablar porque no estamos provocando que esa gente, esa nueva generación, aleluya, atesore la presencia de Dios en el corazón. Que yo me recuerdo cuando yo me convertí en los 90, aleluya, todos los cultos, los jóvenes nos reuníamos para hablar de nuestras experiencias con Dios. No era la experiencia del culto, no era quién cantó mejor, no era quién predicó mejor, no, era qué sentiste cuando estabas orando hoy en la madrugada, qué sentiste cuando, aleluya, viniste a orar al templo. A ver, esas experiencias ya no se cuentan, ¿por qué? Porque no hay experiencias en este tiempo. No es que Dios perdió su poder, es que, aleluya, lamentablemente hemos dejado de, como decía Pablo, no me molesta volvértelo a repetir. Oh, santo. Me toca a mí, como pastor, como líder de la iglesia, recordar cómo es que se busca la presencia, cómo es que manifestamos y no tan solo decirlo, sino vivirlo. Y hay un momento dado en que el apóstol Pablo dice: ¿acaso me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad? Claro. Porque la verdad incomoda, la palabra va a confrontarnos. Claro. Pero entonces lo que hemos visto hoy en día es ese conformismo, porque no queremos pasar el trabajo que pasamos al principio. Claro. Yo le decía a la iglesia: mire, yo me siento hoy como si fuera el primer día, con la misma energía, con nuevos sueños, nuevos planes, pero todo es buscando la dirección del Señor, porque hoy en día hemos visto algunas iglesias que decían: bueno, ya me cuesta a mí orar para poder danzar en el espíritu. Pues voy a introducir danza, voy a introducir coreografías, porque ya no son danza, ahora es bailes en los altares. Ya como no hay destellos de gloria, porque no vemos los destellos de gloria, la Shekinah de Jehová, pues vamos a poner luces. Como la nube de Jehová no cae, pues vamos a llenar el templo con maquinitas de humo. Entonces están reemplazando, y lo que se está viendo es que en vez de una congregación alabar y adorar al Señor, están yendo a un concierto de entretenimiento, pero la gente sale vacía. A veces tú puedes comer una comida rápida en la calle, pero sabemos que esa comida no alimenta. Uno quiere llegar a la casa con una cena para alimentarte, porque nuestro cuerpo va a demandar eso, y muchas iglesias están sufriendo desnutrición espiritual. ¿Por qué? Por algo bien sencillo. Yo me recuerdo que los ancianos de antes nos decían, a nosotros los jóvenes cuando estábamos en ese momento, decían: tú puedes, pero el mensaje pastoral del domingo era esencial. Exactamente. ¿Por qué era esencial? Exactamente. ¿Por qué era esencial? Porque era el que te guiaba, era el que te manifestaba, te formaba, qué era que había que buscar, por dónde había que buscar. Y yo me recuerdo que ese mensaje pastoral venía con unción, con poder y con ministración. O sea, tres cosas que son esenciales en este tiempo. Y usted dijo ahorita que hemos estado compartiendo cosas, pero no estamos dando lo esencial, porque yo te puedo dar un aperitivo, pero un aperitivo no es comida. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces, como hemos perdido la esencia, ese mensaje pastoral del domingo, lo que hemos querido es acortarlo. Como usted dijo ahorita, tengo tanta gente, y entonces pues 1 hora y media de culto, mira, amado, 1 hora y media de culto no da. No. Y le voy a decir por qué. Porque en lo que tú entras, esos primeros 15, 20 minutos, es para que tú ores, para que tú intercedas, preparar el ambiente, para tú poder soltar tu carga ante la presencia de Dios. Y te queda 1 hora. ¿Y cómo vas a hacer? Cuando usted mira, o sea, ¿qué vas a hacer? Aleluya, porque un mensaje pastoral para que una familia, para que una congregación pueda sostenerse sobre toda la semana, un mensaje pastoral debe estar entre los 40 a 45 minutos en una esencia del Espíritu, pero todavía te queda para ministrar.
Porque hay familias que vinieron cargadas. Con unas cargas. Hay familias que vinieron con luchas, con batallas. Y no hay espacio para el Espíritu. Y si el Espíritu le da con meterse en esos primeros 15 minutos. Santo. Como pasaba antes. Que íbamos a despedir los cultos y la gloria de Jehová caía y no se podía despedir. No se despedía. No debemos de anhelar eso. Claro que sí. Pastor, no debemos de volver a esa presencia. Y no estamos criticando a nadie, estamos diciendo vamos a volver a la esencia. Vamos a volver a lo que debe de ser. Mira, si las luces no pueden estar, si las danzas no tienen que estar, pero que la esencia de Dios esté, porque lo que va a cambiar el corazón, aleluya, no es lo que le pongamos al culto, es que Dios esté en medio del culto. Es que pasamos tanto tiempo ensayando las coreografías, ensayando las danzas, ensayando hasta los músicos, pero no desciende presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay amor, no hay interés de hacer las cosas. Es como yo me puedo proyectar, amén, gloria sea al Señor. Pero miren, amados hermanos, este tema se está poniendo bien interesante. Vamos a continuar hablando con nuestro pastor Rolando Rodríguez Rivera de la Iglesia Cristiana. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv. Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos. Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Diálogo Pastoral. Estamos hablando con nuestro pastor, el pastor Rolando Rodríguez Rivera de la Iglesia Cristiana Misionera Montes Sion del barrio Yeguada en Camuy, hablando acerca del tema Volviendo al Principio, basándonos en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Y miren, amados hermanos, siéntese en la libertad de llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque al finalizar el programa, nuestro pastor Rolando va a estar orando por esas peticiones, así que pueden llamarnos. Tenemos un equipo de hermanos y hermanas en Cristo Jesús, de sangre, de carne y hueso ahí, amados hermanos. No es una computadora, son hermanos del ministerio Cristo, vienen listos para recibir su llamada. Así que llámanos 787-894-10, 787-898-51B. Si se perdió algún segmento de este subprograma, esta misma noche, en el horario de 10 a 11 de la noche, se retransmite Diálogo Pastoral y por supuesto por CDM Internacional. Pastor, profundizamos acerca de lo que significa volver al principio, aquellas primeras obras, aquello que el Señor nos había llamado cuando tuvimos aquel encuentro, empezamos el ministerio, que Dios nos dice, vas a entrar a la pastoral, quiero que hagas esto y esto y esto, y me llamaba la atención como a Josué cuando le dice, mira, mi siervo Moisés ya está listo, terminó su faena, ahora te toca a ti. No te desvíes de este libro, del libro de la ley, ni a derecha ni a izquierda. No te vayas ni muy legalista ni muy liberal. Mantente en el contexto, en el centro. Cuando decimos volver al principio, algunos dirán, pero eso es fácil, es volver a hacer las cosas como las hacía antes. Pero no es tan fácil. Vienen las luchas, vienen los retos, vienen los desafíos y vienen momentos de prueba que atravesamos, pero Dios nos dice, tienes que seguir, como decías tú al principio, cuando Pablo decía, prosigo. No es que, no, lo que ya yo comencé lo voy a seguir haciendo. Sí, Pastor Orlando, en este año, para hablar cerca, porque a veces hablamos de cosas que pasaron hace mucho tiempo y la gente dice, pues ya eso pasó hace mucho tiempo. No, en este mismo año nosotros recibimos una palabra de parte del cielo, que estuvimos aquí con usted, que corrimos toda la isla con un grito de misericordia, y cuando vemos lo que está aconteciendo en la isla,
¿Quién iba a imaginar que en el área sur nosotros íbamos a tener tantos buques y tantos armamentos militares, ¿verdad? Con lo que se está percibiendo que puede pasar. Pero en medio de todo eso, Dios ha guardado la isla y hemos orado, hemos clamado, hemos intercedido. Que no han venido huracanes en esta temporada, todo se ha quedado en el océano. Y cuando le digo eso, por eso le dije al principio que mucha iglesia ha salido para orar. Estuvimos en el clamor que se hizo en el Capitolio y nos hemos estado manteniendo en oración. El pueblo ha ido saliendo, la iglesia ha ido saliendo. Pero eso no significa que todo es oración y no va a poner prueba. El día 7 tuvimos un accidente de carro y mis 2 dedos se desprendieron. Wow. Y en medio del día antes yo había tenido una palabra que el Señor me había entregado y me decía: por nada de lo que venga te detengas. Yo te envío a que sigas caminando, haciendo lo que yo te envié. Pero el día 7, que fue el otro día, domingo a las 7:30 de la noche, tuve un accidente de carro donde prácticamente pierdo mi mano, ¿verdad? Y estando en el hospital, me llamaba la atención porque estando en el hospital, con mi mano vendada y todo eso, llegó un pastor de Arecibo y no me conocía. Se paró frente a mi camilla y lo único que me decía era: prueba, hay que seguir hacia adelante, hay que seguir hacia adelante. No se quite, recuérdese que el Señor lo mandó a que caminara. Y me recordaba las palabras que el Señor me había dicho el día antes. Wow. O sea que van a llegar pruebas, van a llegar luchas. Quizás vas a 60 millas en el carro y de momento tienes que pegar freno y bajas a 30, pero no significa que te tienes que detener. Significa que tienes que seguir hacia adelante, haciendo lo que el Señor te mandó. Y yo me recuerdo que la semana que seguía, cumplían 22 años de ministerio pastoral. Wow. Y lo tenía ya planificado para dar el culto. Y mi esposa, la congregación me decían: pastor, ¿por qué no lo suspende y lo hace un poquito más adelante? Pero recordando las palabras que el Señor me había dado, Santo. Hicimos los 2 días de campaña y fueron 2 días de gloria, 2 días de mucha bendición. Y eso nos ha llevado a que podamos entender que en medio de los procesos Dios quiere glorificarse y no depende de nosotros, depende de Él, porque las fuerzas muchas veces no provienen de nosotros, provienen de Él, porque yo me pude haber detenido y decir: no, es verdad, mi mano no puedo cerrar, la mano no funciona bien. Pues vamos a detenerlo en lo que pasa todo el proceso, pero en medio de ese proceso hemos visto la mano del Señor. Reciente, como el sábado pasado, estuvimos aquí en Camuy, en la calle de abajo, en Alto de Cuba, y vimos cómo Dios trabaja, cómo Dios bendice, cómo Dios se glorifica de una manera muy especial. Y así, ¿sabe algo? Cuando uno se lanza a hacer lo que Dios le mandó, bajo la dirección de Dios. Amén. Por eso es que hay que volver al principio, porque nosotros tirarnos a la calle sin oración es hacer nada, pero cuando oramos para que Dios vaya abriendo caminos y vaya abriendo surcos, como dice uno, y vaya tocando las vidas, yo creo que es el tiempo perfecto de la iglesia para ver lo que dice Joel, capítulo 2, verso 28, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces, ahí es donde yo me baso en lo que Pablo estaba diciendo. No me puedo detener porque hay una meta, hay un plan, hay un propósito. Su vida, mi vida, fue marcada con un plan y un propósito. Y eso tiene que cumplirse. Y qué bueno que tocas ese tema, porque lamentablemente lo que hemos visto es que nuestra razón de ser es ser iglesia, pero lamentablemente nos hemos desenfocado de ser iglesia y nos hemos convertido en organizaciones sin fines de lucro. Nos hemos convertido en organizaciones caritativas, tú sabes, de ayudar. No, la palabra del Señor nos dice que Jesús hizo esta declaración: las puertas del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. Pero entonces hay muchos que están haciendo muchas cosas, pero no están haciendo nada de lo que el Señor le ha llamado a hacer. Amén. Están repartiendo comida, están haciendo viajes misioneros, están haciendo obras en la comunidad, pintando, actividades, pero no está haciendo la función primordial que Dios les llamó, que
que es ser iglesia, que es hacer discípulos, que es ir a bautizar, que es estar haciendo vigilia, que es estar, tú sabes, sí, llevamos la vidas a las aguas bautismales, claro. Pero eso no se detiene ahí. Hay otro bautismo que viene del cielo. ¿Y qué estamos haciendo para decirle a estos miembros de la iglesia, a esta nueva generación? Mira, viene un bautismo sumamente mayor, un bautismo del cielo. No es cuando tú quieres, cuando tú busques la presencia del Señor y descienda ese poder del Espíritu Santo sobre tu vida para que te llene, te marque y transforme todo tu ser. Pero que yo estoy haciendo estos dramas, que yo hice esta comida para dársela a los deambulantes. Ven acá, ¿quién fue el que dijo a los pobres siempre los tendréis? ¿De qué nos vale a nosotros dar todo y no ser iglesia? Estamos haciendo discípulos, porque iglesias no están solamente, y me molesta a veces eso que algunas personas dicen, que son 4 paredes. Ten cuidado, porque esas 4 paredes han sido consagradas como casa de Dios y puerta del cielo. Claro. Esas 4 paredes son casa de oración. Fue un lugar dedicado a Dios para que la iglesia se congregue. Nosotros sabemos que la iglesia no son esas 4 paredes. Ese es el templo, pero cuando entramos por los atrios con acción de gracia, cuando tú te estás bajando del carro y los hermanitos están alabando y adorando y tú sientes la presencia del Señor y tú entras a ese culto y te prende, gloria sea el Señor, porque sientes la presencia del Señor. Eso es volver sobre las nubes. Yo me senté en las nubes, yo me sentía que una viendo y estábamos dentro del templo, yo sentía como que me derramaron sobre mí un balde de aceite ungido, y yo decía, y tenemos que volver a ese principio que es Cristo Jesús. ¿Y por qué esa experiencia ya no se da? Si el si el Espíritu Santo es el mismo, si la gracia de Dios es la misma, pues entonces hay algo que tenemos que hemos dejado de hacer y que tenemos que volver a retomar. ¿Ves? Porque no es que no estemos haciendo, porque si usted habla con cada iglesia, está haciendo algo, pero estaremos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, o nos hemos desviado para hacer aquello que puede traer gracia, pero la gracia no viene del cielo. Santo. ¿Ves? Porque a nosotros nos entregaron este ministerio por gracia, ¿ves? Pero nosotros no hallamos gracia delante de los hombres haciendo lo que usted dijo sin llevarle la palabra. Pero pastor, con tu propia vida lo hemos visto este año. Aquí lo tuvimos a principio de año. Su hijo tuvo un accidente, el pastor tuvo un accidente y yo decía, wow, parece que vino una avalancha de problemas para el pastor. Por supuesto, el enemigo no se va a quedar cruzado, pero el siervo ha estado al norte, al sur, al este, en la montaña de todo Puerto Rico, de esta bendita isla del Cordero, hablando con pastores, predicando la palabra, llamando para concientizar al pueblo, pero hemos visto cómo en la pastoral ahora lo han secularizado, lo han profesionalizado tanto. La pastoral, no, tú tienes que tener títulos, doctorales, maestría, bachillerato. ¿Y dónde está la unción? ¿Dónde está el poder? Porque que yo sepa, porque hay algo que se nos inculcó desde el principio, y por eso tenemos que volver al principio. Cuando nos llamaron, nos dijeron, esto es para valientes. Amén. Esto es una lucha. Toma tu cruz y sígueme. Y el ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús. Cuando se puso esa cruz, se cayó. A él no lo levantaron, él se levantó, tomó su cruz y siguió marchando. ¿Hacia dónde iba marchando? Hacia el Calvario, porque él sabía que él veía algo más allá del Calvario. Él veía el trono de gloria, él veía la liberación de tantas almas de las garras del infierno. Y a eso es lo que nos está llamando Dios. Y a mí me llama la atención porque usted está hablando de eso y
¿Qué no me detiene? No es que yo sea más fuerte que nadie, al revés. Es que en mis caídas yo me refugio en donde se supone que nos refugiemos todos los cristianos, en el altar del Señor. Porque en el altar del Señor tú sueltas las cargas, tú sueltas el llanto, el dolor, ese quebranto que puedas tener en tu espíritu o en tu carne. Tú vas allí a la presencia de Dios y yo te garantizo a ti que tú vas a salir con una nueva tú vas a salir con una nueva visión, tú vas a salir con una nueva fuerza, tú vas a salir con una nueva expectativa. ¿Por qué? Porque fuiste al Rey de Reyes y Señor de Señores y le dijiste, yo no puedo. Quizás con mis fuerzas humanas no puedo, pero yo sé que contigo yo puedo. Y ¿sabe algo? Ahí es donde queremos envolver al pueblo y decirle al pueblo, tenemos que volver al principio. Amén, sí, ¿Sabe qué? Porque esto no es un rancho aparte, su iglesia no es un rancho aparte, la mía no. Todos estamos, que la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo, que el Evangelio, aleluya, se ha esparcido por todos lados, pero tiene que ser a base de milagros, como declaró Pablo. Pablo dijo, no vengo con palabras humanas, vengo con demostración de poder. Aleluya. Tiene que haber milagros, tiene que haber prodigios, tiene que haber sanidades, tiene que haber liberación, tiene que haber algo que cambie el panorama del hombre, porque el hombre está cansado de que simplemente le digan, Dios es bueno, Dios es bueno, pero que cuando se te mete en el corazón, te transforma el corazón. Y el hombre que era amargado, oye, comienza a tener gozo, comienza a tener paz. El hombre maltratante deja de ser maltratante y comienza a bendecir a su casa, comienza a bendecir su familia. El que era adicto, se rompen las cadenas. Aleluya. Pues, el que está enfermo tiene que ser libre, porque la palabra declara que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Pero ¿dónde vamos a reclamar ese poder, esa unción? Para poner la mano sobre los enfermos y sobre los que están cautivos y echar fuera demonios. Si no es en oración, si no es en vigilia, si no es en sometimiento a Dios, sabiendo que no somos nosotros. Amén. Porque si algo tenemos que poner en práctica es que no es por nosotros, es por el poder de Dios. Y el poder de Dios está para mí, para usted y para todo el que nos está viendo hoy. Porque ¿sabe algo? La esencia de Dios es que todo el mundo sea lleno de su poder y de su autoridad, porque al final del día esa misma poder y esa misma autoridad que vamos a impartir a otros es la que nos va a llevar al cielo. Exactamente, y es lo que muchos han estado diciendo, mira, hay que volver a la senda antigua, a estas primeras obras, lo que estábamos haciendo, porque hoy hemos querido ser políticamente correctos, decir las palabras precisas para que nadie se ofenda. Pero miren, amados hermanos, ¿a quién Jesús le llamó sepulcros blanqueados? Generación de víboras, hijos del diablo. No, que no lo dijo. No, porque viene uno por ahí y dice, no todos son, y lo dirige al Espíritu Santo, y lo dirige, no todos son hijos de Dios, no todos son hijos de Dios. A Judas le dijo, amigo, con un beso tú traicionas. A Pedro le dijo, Señor, bájale 2 este mensaje, la gente se está yendo. ¿Qué? ¿Te quieres ir tú también? Ajanca y vete. No, ajanca y vete. No. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pero vemos hoy día líderes que quieren ser más misericordiosos que Dios. ¿Y dónde está el estándar que Dios dejó, que decía, sin santidad nadie verá al Señor? Tú podrás bajar el estándar de la congregación la cual tú pastoreas, o tú podrás llamar bueno a lo que la Biblia llama pecado y lo llama malo, pero no hay problema. Pero el estándar del reino de los cielos es el mismo. Y cuando el Señor venga, ¿qué nos va a decir? ¿Siervo bueno o fiel, o siervo infiel, siervo malo, sierva mala? Porque empezaste a diluir el mensaje, empezaste a menoscabar la palabra del Señor, a quitar lo que a ti no te agrada. Ni una jota ni una tilde pasará. Pues entonces nos está llamando a las primeras obras. Que, mira, tenemos que volver al principio. La Biblia, oración, ayuno, vigilia, frutos dignos de arrepentimiento. Pero lamentablemente vemos personas
que son más malos que uno dice, mira, Pablo dice, yo me cuido, que no vaya yo ser heraldo para ustedes, al fin me cuide. Y Pablo le dice a Timoteo, hijo, cuídate tú mismo, cuídate de ti mismo. Pues entonces este llamado no es tan solamente para los miembros de la iglesia, para los líderes, es para todos por igual. El joven rico se acercó donde Jesús y le dijo, maestro bueno. Y él le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Cristo le habló claro, le dijo, los mandamientos sabes. Y él se echó para atrás y dijo, ay, los mandamientos yo siempre los he cumplido. Eso planchado. Ah, pero cuando le tocó la fibra del corazón y le dijo, mira, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dijo, porque hay gente que mientras usted los trata bien y le pasa la mano, son chulería, son los mejores hermanos, pero cuando tú le tocas la fibra para llevarlos al próximo nivel del espíritu, no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque la Biblia establece que vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Significa que nosotros no estamos quietos, porque si la Biblia dice que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Significa que tiene que haber cambios que transformen la vida del ser humano, ¿sabe? Y entonces, lamentablemente, pastor, tenemos un proceso que nos está convocando a que volvamos a esa esencia, a ese principio, a esa gracia, a ese poder, a esa autoridad del cielo. ¿Y sabe qué? Quizás yo soy joven, porque yo tengo 49 años. Quizás este mensaje lo pudiera estar predicando un pastor que tenga quizás 50 y pico, 60 y pico, porque quizás lo vivió más que yo. Pero ¿sabe algo? Es que esto no es cuestión de quién lo vivió, quién lo deje de vivir. Es cuestión de estar bajo, como dijo el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es la esencia del cual hay que volver al principio. Es vivir bajo la cobertura de Dios. Es saber que si, aleluya, David en aquel tiempo pudo coger los demonios, aleluya, y decirle, ¿sabe qué? Ustedes aquí no tienen autoridad porque la presencia de Dios se está manifestando. Pues es lo mismo que tiene que pasar en este tiempo, que la gloria de Jehová se manifieste y que los demonios tengan que salir corriendo, los enfermos tienen que ser sanados, aleluya, las familias tienen que ser restauradas. Pero ¿qué estamos viendo hoy? Que estamos viendo una tasa de divorcios de matrimonio aún dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la transformación que está viendo? Ninguna. La palabra entonces no está haciendo el efecto por el cual fue enviada. Pues algo está pasando. Y tenemos que volver. Y tenemos que volver. Y en la esencia del aceite del Espíritu Santo, que esa palabra tiene que vivir, porque tiene que ser, tiene que ser bajo la gracia de un Dios todopoderoso. Amén. Gloria ese es el a Dios. Que cambia, ese es el que transforma, pastor. Y entonces, lamentablemente, eso no lo estamos viendo. ¿Y qué estamos viendo? Que aquel se divorcia de aquí y se casa aquel con allá, y entonces no estamos viendo la esencia de Dios. Pastores divorciándose, se quedan en la misma iglesia como sin nada. Y uno dice, pero ven acá, ¿qué Biblia están leyendo? Tú sabes, la palabra de Dios es clara. Pero vamos a hacer acepción de personas. Vamos a ser más leniente con el líder, pero al miembro, al de abajo, no le vamos a tirar todo el peso de la ley. No, Dios nos llamó a justicia y al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y el que entra por las puertas por los atrios, necesita entender que el lugar que está pisando es santo. Amén. O sea, aquí no es porque este sea hijo de vecino y aquel sea hijo del compay. No. Todo el que entre por ahí. Por eso Moisés, que iba a ser llamado para ser un libertador, le dijeron, quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando es santo. Santo tú eres. Amén. O sea, Dios no le pasa la mano a nadie. Dios nos está llamando a que volvamos a las primeras obras, que volvamos a buscar ese fuego del Espíritu. ¿Por qué en un momento dado Elías tuvo que convocar al pueblo en el Monte Carmelo y decirle, pero ¿ustedes saben a quién adoran o no saben? Porque a veces nosotros, muchas veces miramos y decimos, pero ¿sabremos a quién estamos adorando? Que nuestro Dios tiene poder
para reprender y para echar fuera a cualquier. Entonces se levanta cualquier hechicero, brujo, espiritista y le cogemos miedo. Si nuestro Dios tiene poder. Amén. La Biblia dice que comeremos cosas mortíferas, nos hará daño, pero eso es cuando hay poder de Dios en nuestra vida. Entonces, y lo que estamos diciendo aquí, amados hermanos, y ya nos faltan 4 minutos para orar por estas peticiones y agradecemos sus llamadas, no podemos mencionarlas todas, pero miren, lo que estamos diciendo no es que nosotros estamos inmunes a esto. El juicio comienza por la casa y el juicio va a comenzar por Dios. Y le estamos pidiendo al Señor que avive su obra en medio de los y que en ese avivamiento venga limpieza, purificación de los altares por ahí para abajo, pero que se vea, gloria sea al Señor, que lo que estamos haciendo va conforme a la palabra y que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo así. Perfectos no somos, pero Dios nos está llamando a volver a las cosas del principio, a aquellas primeras obras, y tenemos que volverlas al principio. Pastor, si alguien quiere visitar la iglesia Monte de Sion, la iglesia cristiana Monte de Sion en el barrio Yeguada, ¿dónde se encuentra? Estamos aquí frente, en la misma número 2, frente a lo que era la cafetería Los Banes, que ahora es la estación Sacra. Estamos ahí al frente. El número de nuestro teléfono es el 787-414-8996, ¿verdad? Se puede comunicar conmigo, ¿verdad? Estamos ahí los martes y jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Amén. ¿Verdad? Tenemos nuestra escuela bíblica y tenemos nuestro culto de adoración, y los martes tenemos oración y tenemos también estudio bíblico. Y los jueves, culto de sociedades. Los lunes, miércoles, viernes estamos en oración. Estamos clamando, estamos intercediendo, nos metemos en el templo a las 8 de la noche y a veces hemos salido a las 12, a la 1, orando y clamando porque queremos que Dios se manifieste. Y algo que quería decir antes de que pudiéramos terminar es que lo que estamos hablando no es porque somos perfectos. Exactamente. No somos los más santos. Estamos tratando de buscar eso que Dios nos pidió que buscáramos para poder pasarle a otro. Gloria a Dios. Pastor, diríjanos en oración. Pastor, diríjanos en oración. En nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, Dios. Tú conoces, Señor amado, dándote la gloria y la honra. Cada petición que está aquí en esta hora. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu sea tomando el control, el dominio. Señor amado. Jehová, aleluya, echamos fuera, Padre mi Dios, todo hasta enemigo de una manera especial. Has vallado, Padre mi Dios, porque tu palabra declara que por tu llagas nosotros hemos sido curados, pero el yugo se pudre a causa de la unción, y todo lo que quiera venir a gobernar que no sea tuyo, Señor, lo atamos y lo reprendemos en esta hora, Señor amado. Aún aquellos que están mirándonos en esta hora a través de la televisión o nos puedan estar escuchando, Padre mi Dios, mete tu mano a través. Padre mi Dios amado, y glorifícate, toca, Padre mi Dios amado, y glorifícate, toca, liberta, sana de una manera muy especial. Estamos en el tiempo de la bendición, Señor, y creemos que los milagros siguen ocurriendo, las sanidades siguen ocurriendo y las liberaciones también. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, poderoso Dios. Aleluya, pastor, tenemos un evento el día 26. Amén. Aleluya, 26 de diciembre, viernes 26 de diciembre. Aleluya, tenemos, aleluya, lo hemos catalogado media vigilia, pero no tenemos hora de salida. Amén. Aleluya, poderoso Dios, y se va a titular bajo el tema Encendiendo el altar. Aleluya. Encendiendo el altar, amado. Y cuando hablamos de encendiendo el altar, no estamos hablando de algo físico. Navidad. Estamos hablando del corazón. Que la llama del Espíritu vuelva a arropar nuestra vida y que en el 2026 haya una iglesia, aleluya, que salga a la calle, pero que también, aleluya, como usted dijo ahorita, dentro del templo haga una llama que rebose, un fuego del Espíritu que transforme y que, aleluya, la familia, los jóvenes, los niños sean ministrados por el Espíritu Santo de una manera muy especial. Viernes 26 desde las 7 de la noche.
Así que, amados hermanos, están cordialmente invitados. Le agradecemos a todos y cada uno por su fiel sintonía aquí a este diálogo pastoral. De parte nuestra, busque una iglesia que les predique del Padre y del Espíritu Santo. Una iglesia que les predique de que Cristo salva, sana, bautiza con Espíritu Santo y fuego. Amén. Y viene pronto por su iglesia. De parte nuestra, nos veremos el próximo miércoles, si así el Señor lo permite. Dios les bendiga. Dios me les bendiga.